Muy bien, seguimos con bibliología, que hablamos de que es una de las ramas más importantes y troncales de la teología sistemática. Y ahora vamos a ver el concepto de la inspiración de las escrituras. Revelación e inspiración, definición de inspiración, preparación para la inspiración, prueba de la inspiración son las cuatro columnas en las cuales vamos a tocar este tema. Dios inició la revelación y manifestación de sí mismo a la humanidad. Esto lo podemos ver en Hebreos 1:1. O sea, Dios inició la revelación y la manifestación de sí mismo al ser humano. Él fue el que se autorreveló al hombre. Lo hizo mediante vehículos diversos, unas veces por medio del orden creado y otras a través de visiones, sueños o el mensaje, por ejemplo, en el Antiguo Testamento de los profetas, como dice Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. Sin embargo, las revelaciones más completas y comprensibles de sí mismo fueron por medio de las proposiciones escritas de las Escrituras. Lo podemos ver en 1 Corintios 2, 6 al 16. La palabra escrita de Dios es singular si tenemos en cuenta que es la única revelación de Él que declara claramente la pecaminosidad del hombre y la divina provisión del Salvador. La revelación de Dios se plasmó en los textos de las Escrituras mediante la inspiración, que tiene más que ver con el proceso por el que Dios se reveló a sí mismo que con el hecho en sí de revelarse. O sea, la inspiración, ahora vamos a ver este temita, vamos a empezar a profundizarlo, tiene que ver con el proceso de cómo Dios se reveló más que con lo que Él reveló. Entonces, cuando hablamos de inspiración, estamos hablando del mecanismo que Dios utilizó para autorrevelarse al ser humano de esta forma por medio de las Sagradas Escrituras. Esto es lo que afirma el apóstol Pablo en la carta 2 de Timoteo 3:16 cuando declara: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Hay personas que de repente son creyentes, son personas de fe, son personas que de repente aún congregan en las iglesias y de repente no tienen el Antiguo Testamento como una norma para sus vidas en cuanto al consejo bíblico, o de repente algunas cosas sí y otras cosas no. Entonces es importante saber de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Pedro explica este proceso. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. De este modo, la palabra de Dios fue guardada del error humano en su registro original por el ministerio del Espíritu Santo. O sea, toda la palabra fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu de Dios, y esto es lo que tenemos que atender con suma diligencia. ¿Por qué? Porque si bien el hombre puso el trazo para poder escribir, sea por medio de los amanuenses, sea por medio de los copistas en el Antiguo Testamento, como también los escribas en el Nuevo Testamento, que muchas veces utilizaban los apóstoles para que al dictarles ellos puedan escribir. Pero es importante que el contenido de lo que ellos estaban escribiendo era por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Y acá vamos a ver este punto porque de repente podemos deducir que la forma en la cual se reveló la Escritura puede haber sido una forma mecánica. Acá hay una tensión en este aspecto teológico, hay una tensión porque hay algunos que consideran como que Dios literalmente le estaba soplando al oído a la persona al profeta, al apóstol o a la persona que estaba escribiendo ese texto bíblico,
Y hay otros que cuando podemos empezar a ver desde la raíz de la palabra, por ejemplo, inspiración, que es soplar, que es soplando, del griego, entendemos que puede haber sido un mecanismo distinto en lo que es el momento en el que la persona, el apóstol, el profeta o el autor de algún libro sagrado haya escrito. Hay algunos que sostienen, algunos eruditos y teólogos, que el concepto del momento de la inspiración, el Espíritu Santo estaba obrando de una forma como sutil, o sea, no de una forma tal vez directa. No es que Dios le dijo al profeta, sentate y ponete a escribir, o al apóstol, sentate y ponete a escribir que te voy a dictar algo para que escribas. Tal vez no fue de esa manera. ¿Cómo fue la manera? Bueno, yo me apego a esta idea de que el Espíritu Santo estaba obrando, estaba trabajando, poniendo el querer como el hacer para su buena voluntad, como dice la Escritura, en esa persona, poniéndole el sentir de poder escribir esa carta o esa profecía o esa carta, llevando enseñanza y dirección a distintos destinatarios, respetando así el marco, primeramente respetando el grado, digamos, de la persona en cuanto a su intelecto, el grado intelectual de la persona que estaba escribiendo, respetando así el Espíritu Santo también el contexto cultural, el contexto sociopolítico o sociológico que estaba viviendo la persona. O sea, como que tal vez no fue de una forma tan mecánica la revelación de la Escritura en el momento de cuando se estaba escribiendo, sino que tal vez fue de una forma, como dice, inspiracional. O sea, no es lo mismo mecánicamente que inspiracionalmente. O sea, el concepto de la idea de inspirar es el momento donde el Espíritu Santo obró para llevar a cabo este propósito, pero como diciendo, respetando el pensamiento de la persona que estaba escribiendo. No fue como que de repente lo que se dictó fue literalmente lo que Dios estaba hablando de su boca, pero sí la inspiración en ese momento hubo una intervención divina para que el hombre o la mujer de Dios que haya escrito haya tenido esta intervención divina en su vida, para que lo que estaba escribiendo haya tenido una guía de Dios, para que se pudiese plasmar esa revelación en la Escritura. Vamos a ver el punto de revelación e inspiración. Por definición y en lo que la revelación se refiere, la criatura finita y el creador infinito son esencialmente distintos. Dios disfruta de un conocimiento infinito y perfecto, mientras que el de la humanidad es finito e imperfecto. Ciertamente la humanidad no puede conocer completamente lo que revela la creación aparte de las Escrituras. La revelación implica que Dios, el Creador, comunica verdad sobre sí mismo a la humanidad. Según las Escrituras, esta revelación se nos presenta de dos formas: la revelación general, como por ejemplo Salmos 19, 1 al 6, y la revelación especial, como por ejemplo en Salmo 19, 7 al 14. La revelación general es el testimonio que Dios da de sí mismo por medio de la creación de sus criaturas. David, el rey, lo explica de este modo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19, 1. Cuando una persona levanta su mirada al firmamento, el propio universo da fe de que tiene un creador y que es un creador sorprendente. Literalmente, el término gloria habla del peso o la trascendencia de Dios, y esto es exactamente lo que nos revela esa mirada al firmamento de día o de noche. Para crear todo esto, el hacedor del universo ha de ser verdaderamente extraordinario y poderoso.
El testimonio de la creación que da de su creador es continuo. Como escribe también el rey David: un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Salmos 19:2. Aunque se trata de un testimonio limitado, porque no es verbal, el mismo, no obstante, es universalmente accesible a todos. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Tremenda expresión, ¿verdad? De poder contemplar la autorrevelación de Dios de forma, como dijimos, revelación general por medio de todo lo creado. Uno puede ver, como dice acá el material, levantar sus ojos, mirar al cielo y ya ver la inmensidad, ¿no? Ver la infinitud. La creación revela el carácter de su hacedor, de su creación. Vemos el inmenso mar, los océanos, vemos las montañas. Cuando uno va de viaje, ve un paisaje asombroso, como que les genera un impacto. Dice de que hay algo grandioso detrás, ¿no? Realmente cuando uno ve la creación se maravilla, porque hay cosas que son tan perfectas, hay detalles tan precisos que no puede aludirse eso a algo casual, a una casualidad. Cuando uno, sin ir más lejos, ve los animales, ve que hay vida, ve la naturaleza, ve la creación, uno ya empieza a percibir de un ser superior que ha hecho todas las cosas. Hay personas que de repente no son creyentes en Jesucristo como Señor, o en Yahvé, como se dice en el Antiguo Testamento, en el Dios creador, pero saben de que hay una deidad, entienden dentro de sí de que tiene que haber algún ser superior. Capaz que habrán escuchado, o tal vez hay personas que están viendo de este lado y coinciden con este concepto, que de repente dicen, no, algo detrás tiene que haber, ¿no? Muchos científicos que empezaron a estudiar todo el tema de la naturaleza, hay arqueólogos que han hecho hallazgos tremendos que han sido primeramente revelados en las Escrituras, que han tenido ya una comprensión definitiva y se han decidido en creer y en confesar con su boca que creen en el Dios revelado de la Biblia, porque no hay coincidencia entre lo que dice la Biblia de 3.000 años de historia con hallazgos históricos que se han encontrado. Entonces, sino que, mejor dicho, hay una gran coincidencia, entonces eso lo han llevado a creer en el Dios que se revela en la Biblia. Entonces, es interesante entender de que esta revelación general, todos tienen acceso a ella. A partir de la revelación general pueden discernirse cosas como la sabiduría y el poder de Dios. Cuanto más examinamos la inmensidad del espacio o las partículas más diminutas de su estructura molecular, más obligados nos sentimos a reconocer, sorprendidos y asombrados, la verdadera grandeza del Creador. Es como cuando observamos la obra de un gran maestro de la pintura y captamos su talento, admirando todos los aspectos de su trabajo, desde la elección de los colores hasta el ángulo de sus pinceladas. En la creación podemos también observar incontables pinceladas y elecciones de color, la inmensidad del océano, su insondable profundidad y el sonido y fuerza de cada ola cuando rompe en la orilla. Todas estas cosas y muchas otras hablan del poder de Dios. Al mismo tiempo, la dinámica del ciclo del agua, que hidrata la tierra y preserva la vida, da fe de la bondad de su Creador. Que la misma lluvia caiga en el campo de quienes lo aman y adoran, y en el de los que no lo hacen, revela el amor de Dios para todas sus criaturas. Para los creyentes, la divina providencia que hace que todas las cosas obren para su bien puede también incluirse en la categoría de su revelación general. Aunque la doctrina de la providencia deriva de promesas impartidas en la revelación especial, todas estas cosas y muchas más dan fe de la grandeza del Creador.
Otra forma de revelación general complementa lo que puede observarse en la creación con algo que puede verse en el propio ser humano: el inherente conocimiento del bien y del mal y la obra de la conciencia que acusa a los pecadores y los lleva a saberse condenados delante de su Creador y Juez. En palabras de Pablo, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La creación no solo da fe del infinito poder y sabiduría de su Creador, sino que actúa también juntamente con esta innata comprensión que Dios ha puesto dentro del hombre para producir en él una conciencia de pecado y juicio. Salomón afirma que el hombre sabe que la vida es algo más que la existencia física. Como explica en Eclesiastés, Dios ha puesto una conciencia de eternidad en el corazón del hombre. Todos comenzamos con una comprensión interna de que, aunque el ser humano es finito, su existencia es más que esta realidad temporal. Esto es algo totalmente importante y apasionante, porque podemos ver que hay muchas personas que se les revela esta revelación general. Dicen: uy, puede haber un ser creador, al ver las montañas, al ver los Andes, al ver los Alpes, al ver cuando uno viaja y ve paisajes maravillosos, o de repente empieza uno a mirar los avances astronómicos, o empieza a ver cosas del espacio, y uno puede ver en un montón de canales que empieza a ver todo lo que tiene que ver con el universo más allá del planeta Tierra, y empieza a ver que hay una inmensidad de infinitud tremendo en todo lo que tiene que ver con la creación del cosmos por encima de lo que es la Tierra. Y uno queda maravillado, y hay gente que empieza a decir: bueno, realmente entiendo que hay algo, hay una mano creadora detrás de todo esto, pero no reconocen que es Dios, ¿no? Que es el Señor que se revela en la Biblia, es el creador. Pero cuando uno empieza no solamente a ver todo lo que está por fuera, sino que se empieza a ver uno por dentro, empieza a darse cuenta que nosotros como seres humanos somos la especie que tenemos inteligencia, que tenemos inteligencia intelectual, moral, tenemos espíritu, y que nos distingue del resto de los seres vivos de la Tierra. También nos da indicio de que hay un ser creador del ser humano, ¿no? De que ¿quién nos enseñó a saber que el bien y el mal? Muchas veces hemos tenido todos o casi todos la oportunidad de ser educados, o de tener gente que nos haya instruido en la vida, que nos ha dicho qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Pero más allá de esas personas, de esos agentes externos que nos pudieron haber dicho lo que está bien y lo que está mal dentro de nosotros, automáticamente hay algo innato dentro de nosotros que nos hace entender y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y cuando rompemos ese límite, pasamos ese límite de lo que está bien y lo que está mal, aunque no sepamos el artículo de la ley, lo que dice frente a eso, internamente la persona que está haciendo lo malo lo sabe por sí misma, sin que haya ningún artículo legal, nada que se lo diga explícitamente, ya lo sabe. ¿Por qué? Porque está esa pincelada de creador en nosotros. Qué interesante este tema. Vamos a seguir con la inspiración, la revelación especial en el próximo bloque.